Y ya estamos de regreso aquí en Tablero Mundial y ahorita voy a tocar un tema en este bloque muy interesante. ¿Se ha puesto usted a pensar las similitudes que hay entre Roma, la antigua Roma, la República Romana y posteriormente el Imperio Romano con los Estados Unidos? Pues bueno, las similitudes son asombrosas. Ambos países dominaron ahora sí que a gran parte del mundo, tuvieron muchísimo poder, tiene ahorita en el caso de Estados Unidos, y todas las naciones, todos los grandes imperios que han pasado a lo largo de la historia, que se han convertido precisamente en eso, en imperios, en superpotencias, han imitado a Roma. Es muy curioso que todos aquellos países que imitan a la antigua Roma se convierten en las potencias dominantes del mundo. Tenemos muchos casos. España lo intentó con el Imperio Español. La Francia napoleónica se decía heredera de la antigua Roma. Estados Unidos, del que vamos a hablar ahorita, que adoptó mucho del antiguo Imperio Romano y de la República Romana. Rusia, que se considera a sí misma como la tercera Roma. Si ustedes tienen curiosidad de este tema, búsquenlo también. Rusia, la tercera Roma. Redáctenlo ahí en Google y van a ver, se van a sorprender de por qué también Rusia es considerada la tercera Roma, la descendiente del Imperio Romano. Muy interesante también. Pero en el caso de Estados Unidos con la antigua Roma, ¿qué es lo que hay de similar? ¿Qué los hace parecidos? Vámonos a embarcar a un viaje épico, un viaje que conecta a dos titanes de la historia. Roma, ese país que existió hace siglos y que al día de hoy su influencia todavía está muy viva, muy presente. En el caso de nosotros, que somos hispanohablantes, pues bueno, venimos de esta cultura también, hablamos una lengua derivada del latín, que era la lengua que se hablaba en Roma, y también, fíjese, el griego se hablaba bastante en el Imperio Romano, sobre todo entre las élites cultas se hablaban en griego. Un dato ahí para que lo tenga en consideración. Pero bueno, la antigua Roma, el imperio que dominó el mundo, ahora sí que con togas y legiones, y Estados Unidos la superpotencia moderna que tiene a Hollywood, que tiene al rock and roll. Pero ¿qué es lo que tienen en común ambas potencias? Pues bueno, más de lo que nos podríamos imaginar. Pónganse cómodos, les voy a dar un pequeño repaso de estas similitudes que tienen estos dos países, desde su poderío militar hasta sus crisis internas, con un pequeño toque de humor, porque pues también vamos a divertirnos un rato, y una pizca de reflexión histórica. El poderío militar, águilas y drones. Empecemos con lo obvio, tanto Roma como Estados Unidos son sinónimos de fuerza militar. En su apogeo, Roma tenía un ejército que era la envidia del mundo antiguo. Las legiones, con su disciplina de hierro y su organización impecable, conquistaron desde Egipto, desde las arenas de Egipto y de Parsia, Parsia, hasta las brumas de Britania, en lo que hoy es el Reino Unido. ¿Y qué hay de Estados Unidos? Bueno, con un presupuesto militar que supera los $700 mil millones al año, bases en más de 70 países y tecnología que parece sacada de una película de ciencia ficción, digamos que no se queda atrás. Roma usaba sus águilas imperiales para intimidar. Estados Unidos tiene drones y aviones furtivos que pueden hacer lo mismo desde 10,000 metros de altura. Ambos han proyectado su poder más allá de sus fronteras, diciendo al mundo, aquí estamos y no nos vamos a ninguna parte. Pero como toda buena serie, si el poder militar viene con un precio, pues bueno, ese precio se tiene que pagar. Mantener un imperio global no es barato, y tanto Roma como los Estados Unidos han tenido que lidiar con el costo económico y humano en sus ambiciones. Incluso es muy interesante porque el cuerpo de los infantes de marina, los US Marines, tienen un lema. Su lema es un lema en latín, es el Semper Fi o Semper Fidelis, que significa siempre fiel. Esto también pues viene de la antigua Roma. La conquista cultural, del latín al Netflix. Pasemos a la influencia cultural, porque no todo son espadas y misiles. Roma no solo conquistó territorios, conquistó mentes, conquistó almas. Exporta su idioma, el latín,
exporta sus leyes. Recordemos que los romanos crean el derecho, su arquitectura, que al día de hoy la vemos en infinidad de lugares, que es espectacular. Todavía en Europa hay algunos caminos que sobreviven a la época, que sobreviven y que son de la época romana. Vemos los acueductos, vemos el Foro Romano por allá en la capital de Italia. En fin, esas columnas corintias y acueductos que le comentaba, pues nos hacen imaginar un pasado glorioso y pues nos invita a estudiar la historia de Roma, que al final de cuentas, pues muchos en el mundo occidental, muchos que somos latinos, pues somos descendientes en el aspecto cultural, en el aspecto lingüístico, en el aspecto también sanguíneo de ese gran pueblo. Pero ahora piensen en Estados Unidos, ¿dónde vemos su huella cultural? Hollywood, ahí lo tienen, el poder blando, el soft power, ahí está, nos tiene a todos viendo sus películas. Somos también consumidores de su música, en fin, todo lo que se produce en los Estados Unidos también ha influido fuertemente en el mundo. El inglés, como lo fue el latín en el pasado, se ha convertido en el idioma universal, desde los aeropuertos hasta los memes en X. Y no olvidemos la comida rápida. Hay un McDonald's en Roma, ironías de la vida. Roma dio al mundo el derecho, como lo mencioné hace unos instantes, y Estados Unidos nos dio a Silicon Valley, con sus apps, redes sociales y algoritmos que saben más de nosotros que nosotros sobre nuestras propias madres. Fíjese usted, y en la misma estrategia, haz que el mundo adopte tu estilo de vida y ya no necesitas conquistar con ejércitos. La cultura, como lo comentaba, el soft power, el poder blando, hace el trabajo pesado. Pero ahora vámonos a la política y al espectáculo. Del Coliseo a los reality shows. A los romanos les encantaba el espectáculo, igual que a los estadounidenses. Ustedes recordarán las carreras de cuadrigas en los hipódromos, ahí en la antigua Roma, en Constantinopla. Nosotros vemos también los eventos deportivos que hace Estados Unidos, el Super Bowl. Es prácticamente lo mismo, eventos que reúnen a multitudes y los hacen espectaculares. Las naumaquias, cuando inundaban los coliseos y recreaban batallas navales, pues eran los espectáculos de moda en Roma, a los que todos querían ir, a los que todos les gustaba ver, les gustaba presenciar. Lo mismo pasa en Estados Unidos con el Super Bowl, con los eventos deportivos, con los conciertos de sus artistas. Y en la política, porque es aquí donde las cosas se ponen bastante interesantes. En Roma los líderes sabían que para mantener al pueblo tranquilo había que darles el panem et circenses, el pan y circo, gladiadores luchando en el Coliseo, lo que le comentaba, las carreras de cuadrigas en el Circo Máximo, en el hipódromo, el Senado haciendo sus dramas políticos. ¿Les suena familiar? En Estados Unidos la política es un espectáculo digno de Netflix. Las elecciones presidenciales son como un reality show, ya lo hemos visto, sobre todo con alguien como el señor Trump, que es bastante mediático. Las elecciones en Estados Unidos, esos debates que parecen más peleas de gladiadores que discusiones serias. Y luego están las redes sociales, especialmente X, donde cada político, influencer o ciudadano de a pie lanza su opinión como si fuera un león a la arena. La diferencia es que ahora no necesitamos un anfiteatro. El circo está en nuestras pantallas 24/7, pero cuidado, porque tanto en Roma como en los Estados Unidos, este amor por el espectáculo puede distraernos de los problemas reales. Mucho cuidado con eso. Desigualdad, corrupción, decadencia o esa sensación de que el sistema a veces beneficia a los de arriba más que los de abajo. ¿Cómo la ve usted? Vámonos a la infraestructura y grandeza. Acueductos versus rascacielos. Otro punto en común es la obsesión por las construcciones enormes, monumentales, hacer cosas gigantescas. Roma nos dejó acueductos que todavía funcionan. Por allá, si usted va a España, está el acueducto en Segovia, una estructura impresionante. Incluso nosotros acá en México heredamos de la antigua Roma, a través de los españoles, también la construcción de los acueductos. Hay unos por allá en el centro del país, por Querétaro, en esas zonas que también son muy bellos y muy similares a los acueductos romanos. Se construían en ese estilo, valga la redundancia. Roma, pues bueno, nos dejó esto. Algunos todavía funcionan, carreteras que conectaban un imperio, monumentos como el Coliseo,
que gritan somos la civilización superior. Estados Unidos, pues bueno, no se queda atrás, tenemos rascacielos que prácticamente tocan el cielo, algunos ya no están como las Torres Gemelas, pero también los estadounidenses demuestran su poder con estas grandes construcciones. También tenemos puentes como el Golden Gate y una red de autopistas que cruza a todo un continente. Ambas potencias han usado la infraestructura para mostrar su dominio, su grandeza, su fuerza, su riqueza, también para facilitar el comercio y la comunicación. Pero aquí hay una lección. Los acueductos romanos duraron siglos. Muchas carreteras estadounidenses están llenas de baches después de un par de décadas. Quizás Roma nos gana en mantenimiento, no sé ustedes qué piensen. En las sombras del imperio, la corrupción y la desigualdad. Este es otro punto interesante. Ahora, pues bueno, no todo es brillo ni gloria. Tanto Roma como Estados Unidos han enfrentado problemas internos que amenazan su estabilidad. En la antigua Roma, la corrupción en el Senado y la creciente brecha entre los patricios y los plebeyos, es decir, entre los ricos y los pobres, fueron como termitas que fueron carcomiendo, que fueron royendo los cimientos del imperio. Los ricos vivían en villas de lujo, mientras que la plebe luchaba por un pedazo de pan. ¿Suena familiar? Totalmente. En Estados Unidos la desigualdad económica es un tema candente. El 1% tiene más riqueza que el 90% restante y los escándalos políticos no son precisamente raros. Además de la polarización en Roma, dividió a la élite entre optimates y populares, algo así como republicanos y demócratas. Y hoy en Estados Unidos tenemos rojos contra azules. Lo que le comentaba, ahí está lo de los partiditos, con debates que a veces parecen guerras civiles en cámara lenta. Roma, como ya sabemos, no cayó en un día. Fue paulatina esa degradación que vivió esta gran civilización, y Estados Unidos no está al borde del colapso, pero la historia nos susurra. Cuidado, no repitan los mismos errores, sobre todo también por la degradación del tejido social que tanto en Roma como en los Estados Unidos pues causó estragos y fue lo que cimentó la caída del Imperio Romano. Estados Unidos podría estar atravesando por la misma situación, sí, así lo veo. El tiempo ya nos dirá qué sucede, a lo mejor no nos toca verlo, pero hay una tendencia ahí bastante similar. También tenemos esta idea de excepcionalismo. La mentalidad tanto romana como estadounidense se han visto a sí mismos como excepcionales, como el centro del mundo. Los romanos creían que eran los elegidos de los dioses destinados a civilizar todo el mundo conocido de la época. Estados Unidos tiene su propio destino manifiesto, el Manifest Destiny, que es la idea de que es una nación única bajo Dios, que es un faro de libertad y de democracia. Esta creencia ha impulsado grandes logros, pero también ha llevado a excesos como intervenciones en otros países, despojo de territorios, masacres, en fin, ya sea con las legiones romanas o con las políticas estadounidenses. La pregunta es, ¿puede una nación ser excepcional sin caer en la arrogancia? Ese es un dilema que ambos, Roma y los Estados Unidos, han venido enfrentando a lo largo de su historia. Y también lo vemos en los símbolos. El águila que estaba en las legiones romanas, pues es el escudo de los Estados Unidos. El águila, este animal bellísimo, lo eligieron porque significa poder. También vemos los fascios, que son estas varas amarradas con unas cintas y con un hacha en medio. Los fascios los podemos observar en la Cámara de Representantes en Estados Unidos y también en el monumento a Lincoln allá en Washington, en la especie de trono donde está sentado, cuenta con estos adornos. Los fascios era un símbolo romano y curiosamente también Mussolini lo adopta para su movimiento, como símbolo de su movimiento, que significan unión y fuerza. Estados Unidos también, como lo comentaba, cuenta con toda esta simbología romana. El Capitolio, oiga usted, el Capitolio, esto viene de la colina Capitolina en Roma, que es una de las 7 colinas de esa ciudad, y Estados Unidos también adopta este término y a un área de su capital, donde está un edificio muy importante, lo denomina Capitolio en honor a la antigua Roma. Y hay que recordar
que los padres fundadores de Estados Unidos eran fanáticos de la antigua Roma y de la antigua Grecia. Eran unos voraces lectores de los grandes autores, escritores, poetas, filósofos de Grecia y de Roma. Hasta un congresista por ahí propuso que el idioma oficial del país en aquellos años, cuando obtiene su independencia de Inglaterra, adoptara el griego como idioma, pero pues obviamente no lo tomaron en cuenta. Esto nos habla también de las similitudes que hay entre la cultura grecorromana y en el caso de los Estados Unidos, que también eligieron la democracia como sistema de gobierno, un gobierno republicano con un parlamento, con Roma era el Senado, en fin, y ambos dicen estar en contra de las tiranías, que fue lo que pasó con Julio César, que pues lo asesinaron, y uno de los asesinos dijo esta frase, sic semper tyrannis, así con todo tirano, que lo mismo dijo John Wilkes Booth cuando asesinó a Lincoln, y este mismo lema aparece ahí en uno de los estados de los Estados Unidos. Otra coincidencia más. Pero vamos a cerrar este tema con las lecciones del pasado y preguntas para el futuro. Así que mientras vemos el próximo blockbuster de Hollywood o discutimos política en X, vale la pena detenernos un segundo y preguntarnos, ¿estamos viendo en la nueva Roma? ¿Estamos viviendo la era de la nueva Roma o somos ciudadanos de un imperio moderno con todo su esplendor, sus contradicciones y sus desafíos? La historia no se repite, pero rima, y las lecciones de Roma están ahí para quien quiera escucharlas. Mantengamos los ojos abiertos porque el futuro no está escrito y depende de nosotros decidir si queremos repetir el guión o escribir uno nuevo. También, antes de irme, lo que comenté hace un par de semanas, lo del Golfo de América, que Estados Unidos decidió bautizarlo así, es también una como imitación de la antigua Roma. El Golfo de América, el Mar Caribe, es considerado el mar Mediterráneo para ellos. Ellos lo ven como su mar Mediterráneo, así como los romanos veían al mar Mediterráneo como su Mare Nostrum, al que así lo bautizaron como el mar nuestro. Entonces ahí tenemos otra coincidencia más entre los Estados Unidos y la antigua Roma. Qué bueno que me acordé de esa última porque ya se me andaba pasando, pero ¿cómo la vio usted? Muy interesante el tema, ¿no? Entonces, si usted tiene un poquito más de curiosidad, investíguelo y se va a llevar unas sorpresas tremendas. Le va a tomar mucho interés a la historia y a la política internacional cuando analice estos temas. Así que, pues espero haber contribuido un poquito a su conocimiento esta noche. Ya se nos acabó el tiempo, es hora de irnos. Le doy las gracias por habernos sintonizado. ¿Y qué le parece si nos vemos la próxima semana a la misma hora, 8:30, por las plataformas de Comunicante MX? Yo soy Julián Lozano Cabrero, esto fue Tablero Mundial. Nos vemos la siguiente semana.